Ya vas a oír. Buenos días, grato estar aquí desde el aposento de mis padres, pues estoy listo en esta mañana para compartir una nueva serie. Esta serie de mensajes que vamos a empezar se llaman llamados a vencer, llamados a vencer. Entonces, lo que corresponde a este día, el tema de este día, la prédica de este día se llama la intimidad y la victoria. Estas son dos cosas que deben estar enlazadas completamente. No, la intimidad y la victoria, no, en otras palabras, no hay victoria si no hay intimidad. Por lo tanto, en esta mañana pues vamos a aprovechar, estos mensajes van a correr desde en el libro de Apocalipsis, en la iglesia, las 7 iglesias. Ese es el mensaje que vamos a estar proclamando en este tiempo. Vivimos tiempos difíciles, es el tiempo perfecto para que tú abras tu corazón, para que tú estés dispuesto a recibir la palabra de Dios en este momento. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y por lo tanto, pues ahora vamos a introducirnos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y el capítulo 2, y el capítulo 2 vamos a leer desde el 1 hasta el versículo 7. Dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en la diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. En el versículo 2 menciona, dice: yo conozco tus obras, dice, y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré por ti y quitaré tu candelabro de su lugar, y no si no te hubieras arrepentido. Versículo 6 dice: pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y al terminar, el versículo 7 menciona y dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del huerto del paraíso de Dios. Esa es la escritura de esta mañana. Y por lo tanto, pues para entrar de lleno a esto, creo que es importante enfatizar el versículo 11 del capítulo 1. Miren lo que dice la escritura. Dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y le dice al apóstol Juan: escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en el Asia: Éfeso, Esmirna, la Odisea. 7 iglesias. Las 7 iglesias son estas iglesias en donde el mensaje debe ser llegado, y esta iglesia representa la iglesia de todos los tiempos, como ya. ¿Qué puede hacer el alfa y el omega con los problemas que existen en estas 7 iglesias? Cuando pensamos en esas dos palabras, alfa y omega, que son la primera y la última palabra del alfabeto griego, en el sentido judío podríamos decir, en el hebreo, podríamos decir el alef y el taú, ¿no? O en español también podríamos decir el a y la z. Cuando pensamos en el alfa y el omega, estamos hablando, para los hebreos esto implica la completa revelación de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, lo único que refleja las Sagradas Escrituras simplemente es la gloria de Dios. Y en Cristo están todas las riquezas de Dios. En Él está escondido todas las sabidurías y el conocimiento de Dios. Él quiere invertir todas sus riquezas en su iglesia a fin de que el cuerpo de Cristo sea edificado. Entonces, he aquí aquel que es poderoso, aquel que puede levantar la iglesia, aquel que puede levantar al cuerpo de Cristo en medio de toda congregación. No importa en qué condición se encuentre la congregación, los creyentes en estos pasajes están sencillamente llamados a vencer. Por eso la cadena o la serie de estos mensajes se llama Llamados a Vencer. Bien, entonces, cuando entramos de lleno a la escritura, no vemos que aquí en el versículo 1 dice lo siguiente:
escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. La palabra escribir tiene un acento muy profundo, es un mandato imperativo. Es exactamente como si Dios estaría diciendo a Moisés, escribe los 10 mandamientos. Así igual Dios, el Señor Jesucristo está dando la orden a Juan para que escriba. ¿Qué es lo que debe escribir? Debe escribir estas 7 cartas. Entonces el versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia. La carta está dirigida al ángel. ¿Quién es el ángel? Bueno, hay algunos, formas que algunos tratan de describir al ángel, pero para mí está muy claro, absolutamente claro. Algunos piensan que son ángeles celestiales, pero eso no entra en el contexto. Por lo tanto, el ángel aquí es sencillamente un mensajero. Sabemos que la palabra ángelos representa un mensajero. En este caso es un mensajero terrenal. Así de sencillo. Este hombre está capacitado por Dios, tiene la revelación de Dios, es el hombre de Dios, y este hombre es el que está lleno de la palabra y está lleno del Espíritu, totalmente capacitado para el Señor, para edificar a la iglesia. Por lo tanto, el ángel, si usted mira cuidadosamente el último versículo del capítulo 1, está diciendo que los ángeles son estrellas. ¿Y en dónde están las estrellas? Dice, miren lo que dice aquí. Dice, el que tiene, las 7 estrellas en la diestra. No, entonces Jesucristo es el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Es decir, los mensajeros están en la mano derecha ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Si la mano derecha están los mensajeros, debemos reconocer que el mensajero, ¿no?, y también el Señor son uno solo. Por lo tanto, podemos decir que ellos son el brazo derecho del Señor. O como diríamos a nivel popular, cuando alguien trabaja en una empresa alguien dice, no, a él no le manden porque él es mi mano derecha. Entonces, el mensajero, amados hermanos, es la mano derecha del Señor. Y eso es algo glorioso, ¿no? El que tiene también se puede traducir el que sostiene. ¿Quién sostiene a estos hombres de Dios? ¿Quién les da poder? ¿Quién les da autoridad? ¿Quién está dispuesto a proteger a estos santos? A estos que están encargados de la edificación. El que tiene en su mano derecha las estrellas. Entonces, esta estrella, vamos a explicar un poquito mejor esto. Vamos al libro de Daniel en el capítulo 12. Al entrar en Daniel, vamos a mirar algo precioso al final de los tiempos. Y esto está descrito en el capítulo 12, ¿no? Daniel capítulo 12. Muy bien, entonces, capítulo 12, en el versículo, vamos a leer desde el 2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El versículo 3 dice, los entendidos, en algunas versiones dicen los sabios, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Escuche esto, dice, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad eterna. Entonces aquí, ¿quiénes son las estrellas? Aquí son hombres que enseñan los caminos de Dios. Posiblemente es el remanente judío que predicará en la gran tribulación y que muchos vendrán a Cristo. Ellos les enseñarán a conducir en el camino de justicia, en el camino de adoración a Dios. Por tanto, estos son los hombres capacitados. Estas son las estrellas. Meditemos en esto. ¿Qué hace una estrella? Una estrella emana luz. La luz de la estrella no es una luz propia. La luz viene del Señor Jesucristo. Esta estrella brilla. Por lo tanto, esta estrella sencillamente trae luz. Recordemos Juan capítulo 1, capítulo 1, versículo 4, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida está en estos siervos. Hay madurez en ellos. Traen luz. Y cuando hablo de luz, no estoy hablando de algo místico o raro. Sencillamente ellos traen la verdad. La verdad de las Sagradas Escrituras son expuestas de una manera tan clara que ellos tienen esa capacidad de maestros para conducir a la iglesia a la victoria. ¿Qué más? Dice la Escritura, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro dice esto.
Es el Señor quien está andando, está paseándose, está allí en medio de las iglesias. No solamente está vigilando, no solamente está juzgando correctamente para saber cómo ayudarles, sino aquí hay algo importante que muchos comentaristas se olvidan, es que el Señor está con todo el deseo ferviente en su corazón de encender las iglesias. Recuerde, Él tiene 3 ministerios importantes: rey, profeta y sacerdote. Aquí como sacerdote, Él quiere encender las lámparas. Pero recuerde esto, para que las lámparas se enciendan, tiene que haber comunión. Si la iglesia no tiene comunión, si no tiene intimidad, si no entiende la unidad que tiene con Cristo, entonces sencillamente el candelabro llegará a apagarse y ya no tendrá sentido que ese candelabro esté en ese lugar, como vamos a ver más adelante. Éfeso era una ciudad muy importante en Asia Menor. Todos saben, y quizás si alguien no lo sabe, pues lo menciono. Había allí un culto, el culto a la famosa diosa Diana, también conocida como Artemisa. Artemisa le decían la cazadora, no porque cazaba animales, sino porque ella se encargaba, supuestamente como diosa, de llevarles al matrimonio a todas las jovencitas. Y todas las jovencitas, ellas les ayudaban en el parto y también se le conocía como la diosa de la fertilidad. ¿Por qué menciono todo esto? Porque esto está un poco, digamos, como que paralelo con lo que está pasando con la iglesia de Éfeso en las Escrituras. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, los falsos maestros han entrado y ellos saben que la iglesia tiene una relación, ¿no?, y un compromiso con el Señor Jesús. Pero los falsos maestros les están queriendo casarles con otros dioses para que ellos forniquen y vayan de camino a la depravación. Entonces, esta es la verdad y este es el contexto de esta iglesia. Por lo tanto, entremos directamente antes de entrar al tema, a la parte del juzgamiento, quiero mencionar también que una nota de Scott. Scott en el libro de Pentecost menciona algo muy importante. Dice, las 7 iglesias, los nombres de las 7 iglesias son los nombres que están relacionados con las eras de todos los tiempos. Así vemos en Éfeso, vemos allí la pérdida del primer amor después de la era apostólica. Luego tenemos a la iglesia de Esmirna, que es una iglesia que sufre, la iglesia sufriente, la iglesia que sufre persecución desde los tiempos después de la era apostólica hasta los tiempos de Domiciano. Y luego tenemos también la iglesia de Pérgamo, una iglesia que ha perdido su espiritualidad, ha dejado el mundo, ha ganado, Satanás ha hecho su obra. Y entonces en esa iglesia es tan mundana, ¿no?, que ya no existe moral, y eso es lo que se ha visto en la era papal. Por lo tanto, avanzamos a la siguiente iglesia. La siguiente iglesia es la iglesia de Tiatira, una iglesia llena de falsas enseñanzas, Y también vemos luego la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, la época del Renacimiento, la época de la Reforma, la época de Martín Lutero, la época donde la luz vino a través de las Sagradas Escrituras, pero lamentablemente lo digo, luego se levantaron, no, el protestantismo, no, con sus denominaciones, y eso estaba muy lejos del plan de Dios. Luego tenemos la iglesia de Filadelfia, una iglesia misionera, una iglesia con poca fuerza, como dice la Escritura, pero una iglesia que se emanó de una manera tan importante en el último siglo, donde se levantaron personajes que llevaron las misiones a muchos lugares del mundo. He allí John Wesley, he allí Jonathan Edwards, he allí también estaba Whitefield. No, pero algo que me conmueve el corazón es cuando yo pienso en David Livingstone. David Livingstone fue el que abrió las misiones en el África. Nadie se atrevía. Él abrió esas misiones, dio su vida por ellos, siguió el recorrido del río Nilo y predicó el evangelio de una manera excepcional, y le damos gracias a él porque ahora las misiones y las iglesias hay en multitud en el continente africano. Algo que me conmueve es que el día de su muerte él decidió que su corazón, le sacaran el corazón de su cuerpo y le enterraran en África, y que el resto del cuerpo fuese llevado a Inglaterra. Esos son los hombres de Dios. Oh misionero, tú deberías meditar en eso.
¿Te atreverías a ir a una misión donde no hay un sueldo garantizado, donde no hay ofrendas garantizadas, donde tal vez arriesgue tu vida, donde a lo mejor tus hijos o tu familia tengan que vivir un tanto estrecho? Tal vez debemos meditar en todo eso. Cuando llegamos al punto del juzgamiento, dice la Escritura lo siguiente. Y aquí es la parte importante. Yo antes, honestamente, lo digo a título personal, no entendía bien esta escritura, porque me da la impresión de que en esta iglesia es como que por un lado Dios les felicita y luego después el Dios les llama a la atención, pero no es así, como vamos a ver ahora. Bien, entonces dice la escritura en el versículo 2, dice, yo conozco tus obras. Entonces, aquí el conocimiento que tiene el Señor Jesucristo es un conocimiento omnisciente. Él sabe a cabalidad, con sus ojos de llama de fuegos, Él sabe juzgar la iglesia y conoce las obras, no solamente del misionero, sino de cada creyente. Entonces, dice la Escritura, yo conozco tus obras. No son las obras del Señor, son las obras del creyente. Veamos qué características tienen. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hay una sola manera de entender este pasaje. Yo le invito a ir este momento a Primera de Tesalonicenses en el capítulo 1 y vamos a ir al versículo 3. Y aquí se enciende la fiesta, como siempre digo. Muy bien, entonces, miren lo que sucede aquí. Quiero enfatizar algo. En el versículo que yo he mencionado, dice, yo conozco, aquí hay tres palabras que usted no se debe olvidar. La primera palabra, obras. La segunda palabra, trabajo. Y la tercera palabra, paciencia. Esta triada son un peligro en la iglesia. Esta triada son un peligro en el ministerio. Voy a repetir de nuevo. Tres palabras. Número 1, obras, trabajo y paciencia. Si esta triada no tiene en su pareja, el ministerio acabará con la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Acordándoos, dice Pablo, al escribirles la epístola a los de Tesalónica, les dice, acordándoos sin cesar delante de Dios y Padre, dice, ¿de qué? Dice, de nuestro Padre, nuestro Señor, dice, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, dice, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí están las parejas. ¿Con qué debe estar añadido la obra? Dice aquí, con vuestra fe. La pareja de la obra debe ser la fe. La pareja del trabajo debe ser el amor. ¿Por qué? Porque dice, del trabajo de vuestro amor. Y tercero, menciona la palabra constancia, que también se puede traducir paciencia, o más exactamente en el griego, significa resistencia. No, aguante, resistencia en el ministerio. El aguante y la resistencia en el ministerio tiene su pareja, y la pareja se llama sencillamente esperanza. No quiero que te olvides de esto, porque de esto depende que tú entiendas estas escrituras. Te presento a estas tres parejas. Número 1, tenemos las obras. Las obras deben estar casadas con la fe. Segundo, el trabajo debe estar casado con el amor. Y tercero, sencillamente la paciencia o la resistencia debe estar casado con la esperanza. Entonces el Señor le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¿Cómo era el trabajo de ellos? Era un trabajo arduo. Quiere decir un trabajo estresante, un trabajo hasta el cansancio, un trabajo que casi desploma. ¿Es así la obra de Dios? No es así la obra de Dios. Y yo puedo testificar, porque yo muchas veces me quemé en el ministerio y cargo una enfermedad a causa de demasiado trabajo. Doy testimonio de ello, que el trabajo arduo, el trabajo fatigante, el trabajo estresante, el trabajo agotador no funciona en el ministerio. Lo único que hará es que dañe tu alma y brotará de tu corazón sentimientos inadecuados.
¿Cómo es entonces el ministerio? ¿Qué le parece a usted Ezequiel 44? Ezequiel 44 ha sido un pasaje para mí de inspiración para salir del hueco. Miren lo que dice aquí. Voy a leer el versículo 17, hablando a los sacerdotes. Está hablando a los sacerdotes de Ezequiel capítulo 44, versículo 17. Dice, y cuando entren, les dice a los sacerdotes, por las puertas del atrio interior, se vestirán de vestiduras de lino. Llevarán sobre ellos cosas, no llevarán sobre ellos cosas de lana. Cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa, turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas, escuche esto, y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que les haga sudar. Ese es el ministerio. ¿Conoces tú el ministerio de las vestiduras de lino, de los calzoncillos de lino, para que no se suden el ministerio? Ese es el ministerio del Espíritu. Ese es el ministerio, amado hermano, que debe estar casado. Las obras deben estar casados con la fe. ¿Por qué razón? Cuando Dios te llama a la obra de Dios, todo debes emprender y dar el primer paso por fe. ¿Qué es la fe? Usemos el concepto más básico. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza significa upostasis, que viene de upostemi. Upostemi quiere decir algo debajo. Estamos buscando producir el carácter de Cristo en los creyentes. Estamos buscando llevarle a la iglesia a la gloria para que la novia esté preparada cuando el Señor venga. Eso es todo. Entonces, el trabajo tiene que ir acompañado con el amor. Se necesita la paciencia, sí, la paciencia es un fruto del Espíritu, pero si la paciencia no está casada, no va a la par juntamente con la esperanza, entonces el resultado será exactamente lo que pasa en esta iglesia. Escuche esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. La fe, la esperanza y el amor no están en estos pasajes. Escuche esto, y se dice que tú no puedes soportar a los malos. ¡Wow! Eso es un mal síntoma. Cuando alguien diga, yo no puedo soportar a los malos, la palabra soportar significa carga. Es como que el hombre de Dios o los hermanos se han cargado un costal de papas en la espalda y ya no soportan y tendrán que soltar el costal. Así es exactamente lo que está diciendo aquí. Ellos ya no soportan la carga de los malos. Pregunta, ¿quiénes son los malos? Los malos son los que han tomado una conducta inmoral, es decir, están en pecado. ¿Por qué razón? Porque se han dejado influenciar, como dice más abajo, de los falsos apóstoles, de los falsos maestros. ¿Qué hacer con una iglesia así? ¿Cómo tratar el pecado en una iglesia? ¿Cómo tratar aún hasta los falsos maestros?
Eso es una obra de pinzas. Si tú no tienes el mandil adecuado, si tú no tienes la protección en tu cabeza, si tú no tienes los guantes de cirujano, si tú no tienes el bisturí y las pinzas, y si tú no dependes de aquel que puede hacer la cirugía correcta, todo se estropeará en la iglesia. Entonces debemos darnos cuenta que el ingrediente más importante en una iglesia es el amor, como vamos a ver más adelante. Sin amor, todo se acabará. ¿Acaso estamos llamados solamente a amar a los que andan en santidad? ¿No estamos también llamados a amar a los que están en pecado? ¿Y aún no nos reta la Escritura a amar a nuestros enemigos? Porque tal vez los falsos maestros se han declarado enemigos de la obra de Dios o directamente enemigos de Dios y de los siervos de Él. Entonces, el ingrediente es el amor. ¿Cómo vas a resolver un problema en la iglesia si no recibes el suministro de amor de Dios, que es todas las riquezas que tú necesitas en tu corazón para manejar los problemas en la iglesia? Fracasarás. Entonces, ¿cuál es el primer paso? No es una exhortación ni un llamado a castigarte o hacer que bajes la cabeza y no lo levantes. No, quiero darte soluciones. Cuando hay problemas en la iglesia, primero hay que ir delante del Señor y ser absolutamente sinceros. Y decir, Señor, siento lo siguiente. Estoy amargado, siento iras, siento odio, quisiera tomar las cosas por mis fuerzas, quisiera mandar sacando a los pecadores de la iglesia, quisiera, Señor, acabar con los falsos maestros. Y cuando tú seas honesto y reconozcas lo que sientes en tu corazón y entregues los pecados que están en ti, dejando a un lado los pecados que pasan en la iglesia, entonces Dios te ayudará. Y te dará el suministro, la gracia, el amor y todo lo que necesitas para que con paciencia, con calma, continuo, con mucha dependencia en el Señor, poco a poco, paso a paso, guía a guía, tú podrás solucionar los problemas de la iglesia. Te levantarás con violencia, te levantarás con coraje carnal. Te levantarás con un ímpetu aguerrido, tomarás el púlpito y empezarás a acabar con los pecadores y a acabar con los falsos maestros. ¿Cuál crees que será el resultado de esto? Una sola palabra: la iglesia se dividirá. Y eso no es algo nuevo ni es un pronóstico, es algo que lo vemos todo el tiempo y lo hemos visto. Las iglesias se dividen por ello. ¿Por qué? Porque hay una guerra carnal, no es una guerra espiritual, es una guerra terrenal donde nosotros levantamos las manos y decimos, hemos ganado la batalla, somos victoriosos porque se han ido los falsos maestros y se han ido los pecadores. Resultado, división. ¿Conoces tú al Señor como juez justo? Él como juez justo no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie, absolutamente nadie se pierda. ¿Cómo perder a los hermanos aunque están en pecado? Debemos rescatarlos, pero necesitamos madurez para hacer esa obra. Habían confrontado a los falsos apóstoles. Ellos habían sido hallados, les pusieron a prueba y fueron hallados. ¿Cómo fueron hallados? Fueron hallados mentirosos. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, en el versículo, vamos a leer el versículo 17. Pero gracias a Dios, que aún dice, cuando eras esclavos del pecado, dice, has obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Esta palabra es muy importante, forma de doctrina. Está hablando de un molde de doctrina. Cuando los falsos maestros se les pone en el molde de doctrina, ahí se les descubre que son falsos. ¿Qué quiere decir esto de molde o forma de doctrina? El molde me hace acuerdo a mi niñez. Cuando yo era niño, hacían las caretas. Y cuando hacían las caretas, había allí un molde. Entonces ponían esos papeles periódicos y todo eso en el molde y salía la figura a la cual... El molde de la doctrina tiene la imagen de Cristo. Esa imagen de Cristo, el carácter de Cristo, es el que debe prevalecer en todo verdadero maestro.
Si no se ve eso, entonces no son auténticos, no son sinceros, no son, simplemente son falsos. Ellos se habían dado ese trabajo de descubrir que eran falsos. Pero aún ellos, si pudieran rescatar a un falso maestro, si el corazón de ese hombre estaría abierto, no deberíamos perder la oportunidad de ganar y traer a Cristo a una persona. El falso maestro conoce la verdad, pero deliberadamente se ha extraviado. ¿Qué más? Versículo 3 dice, has sufrido. Miren, has sufrido. Segundo, has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esto es interesante. Miren lo que dice aquí. Has sufrido. Los pobres llegaron a llorar aquí. Has tenido paciencia, resistencia, soportaron. Pero esto no es un asunto como decir que nos hemos vuelto curtidos. No, la paciencia, como decía hace un rato, tiene que ir acompañada con la esperanza. Entonces, dice, también aquí dice la paciencia, ¿no? Y también menciona aquí que todo lo habían hecho por amor de su nombre. Por amor de su nombre. ¿Ellos amaban al Señor? Sí amaban, pero les faltaba el ingrediente principal. Entonces, amados hermanos, todo lo que estoy mencionando se va ahora a corroborar con lo que dice el siguiente versículo. El Señor dice, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Ese es el problema. ¿Dónde está el problema? En haber dejado el ingrediente más importante para la edificación, que es el amor. El Señor les dice, has perdido tu mejor amor, has perdido el primer amor. Ese primer amor, ese que llevaba a las obras de fe, que hacíamos la obra sabiendo que la fe nos iba a llevar a ver el florecimiento de la iglesia, que la paciencia nos mantendría día a día con la esperanza de que eso llegaría a cumplirse por la gracia de Dios. Y también el trabajo de amor, porque el trabajo debe ser de amor. Ahora el Señor les llama la atención y les dice, tengo algo contra ti que has perdido, dice, has perdido el primer amor. Entonces, seguimos adelante. Bien, entonces, como hemos perdido el primer amor, ahora debemos entender lo que esto implica. Esto es algo, no es algo liviano. Esto es algo muy grave y muy profundo, perder el primer amor. Por lo tanto, ahora debemos entender que todo lo que yo estoy mencionando es un asunto extremadamente delicado. Vamos a poner un ejemplo para que podamos entender esto. Cuando alguien pierde el primer amor, no es exactamente, el mejor ejemplo sería hablar de un matrimonio. Imagínese usted una mujer que está casada con un millonario. Y cuando llega su esposo a la casa, él le dice, mira, yo soy tu esposa. He decidido desde hoy atenderte a cabalidad. Te voy a planchar la ropa, te voy a tener toda la ropa lista, te voy a tener brillando la casa, voy a hacer todas las cosas correctamente, voy a manejar las cosas voy a ser una gran administradora del hogar. Voy a hacer todo lo que tú me pidas, pero tengo algo que decirte. Yo ya no te amo y ahora yo, como ya no te amo, quiero decirte también que yo ya tengo otro amor, amo a otra persona, pero sin embargo no te voy a abandonar y te voy a dejar, y ni te voy a dejar aunque tengo otro hombre al que amo. Cualquiera diría, bueno, entonces, ¿por qué no se divorcia esta mujer? Ella dice, no me voy a divorciar porque necesito de tu amor, porque necesito de tu nombre. Y eso es exactamente lo que pasa en la iglesia. Cuando la iglesia se vuelve independiente, cuando la iglesia no depende del Señor, cuando la iglesia no recibe el suministro de amor, entonces se vuelve una iglesia independiente, una iglesia que hace las cosas en su fuerza y una iglesia que está a punto de levantar el ídolo más terrible, el ídolo, la idolatría más grande de los últimos tiempos. El ídolo de este tiempo se llama el
ministerio. Ese es el ídolo más fuerte de estos tiempos, el ministerio. Algún predicador en la antigüedad dijo algo: nos hemos dedicado a la obra de Dios, pero hemos dejado al Dios de la obra. Algo muy grave. Entonces, los que han sacado a los falsos maestros, los que barrieron con los pecadores en la iglesia, ellos levantan las manos y cantan victoria y dicen: hemos vencido. Pero ¿realmente han vencido? Lo único que han hecho en ese momento es levantar el ídolo que se llama el ministerio. Entonces todos los que han quedado en la iglesia irán en pos de aquel que ha hecho su ministerio, que ha ganado la batalla en sus fuerzas, que ha resistido hasta lo último. Muchos siervos se desploman en el ministerio, pero estos son tan curtidos, tan fuertes, tan resistentes, que ganan la batalla. Pero lo único que hacemos es ofender al Señor, lastimar el corazón del Señor y estropear la obra de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que debemos entender? Debemos entender que cuando el ministerio, el ídolo se levanta, no todos los hermanos seguirán a ese líder y declararán que el líder es el becerro de oro, y el becerro de oro es el que va a llevarles a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Eso es algo terrible. ¿Qué ha pasado con las iglesias? ¿La liturgia es lo que Dios quiere? ¿O va ganando terreno el mundo en la iglesia? La cultura, las costumbres pesan más en la iglesia. El conocimiento ocultista y aún el conocimiento de la ciencia moderna va ganando espacio. Las prédicas van siendo más reducidas. La palabra de Dios se expone ya poco tiempo. La gente mira el reloj. Algunos le dan 20 minutos, algunos les dan 30, 40. Todo tiene que ser en un tiempo pequeño. ¿Por qué? Porque debemos dar espacio a otras actividades donde el mundo va ganando espacio. Las costumbres, ¿no? Estamos viendo todas las cosas que hay que festejar en la iglesia. ¿Por qué? Porque supuestamente son cosas de la cultura que debemos tenerlas en la iglesia, porque si no los creyentes se van y no están distraídos. El arte ha entrado, el teatro ha entrado. ¿Qué más ha entrado en la iglesia? En la iglesia ha entrado, aún sigue siendo un dolor de cabeza el gnosticismo en la iglesia. Los judaizantes están allí, sus doctrinas están allí. Es una confusión, como veremos al llegar al mensaje de la Odisea. Esa es la verdad, esa es la realidad. Entonces el Señor dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿De dónde cayeron? Escuche esto no fue un tropezón. La caída es de lo alto, de lo más alto, como cuando Satanás cayó. El ministerio que nosotros ejercemos es un ministerio espiritual. Y nosotros estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Es de allí, en esa posición, donde adoramos a Dios. Es allí donde ministramos al Señor. Es allí donde ministramos a los santos. Es allí donde peleamos la batalla. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en los lugares celestes. Si caemos de esa posición, entonces simplemente tendremos un ministerio terrenal. Y el ministerio terrenal no producirá el fruto que Dios espera. Arrepiéntete, dice aquí. Metanoia. Un arrepentimiento, y el mejor ejemplo es tomar al hijo pródigo. El hijo pródigo hizo que se le adelante la herencia. El padre les dio la herencia a ambos. Él vivió perdidamente, pisó fondo, llegó a tener hambre, estaba dispuesto a comer aún la comida de los cerdos, pero esos cerdos se alimentaban, mas él estaba exento de ese alimento. Entonces él llegó, dice la escritura, que él volviendo en sí, es decir, es como que estaba en un estado de estupor, o diríamos un poco más morochamente, es como que sale de una borrachera. Y al salir de esa borrachera, entonces él se da cuenta y dice: bueno, cuánta abundancia hay en la casa de mi padre y yo de hambre. Así que él decidió volver al padre.
La misma prédica del Juan el Bautista fue la misma prédica que decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué estaba diciendo en resumen? Juan el Bautista estaba diciendo: vuélvanse a Dios. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí: vuélvanse a mí, vuelvan a la intimidad, vuelvan al amor. El amor no es un sentimiento sencillamente que Dios nos da. ¿Qué tan importante es el amor? Primera de Corintios capítulo 13. Aquí se aclara todo el asunto. ¿De qué estoy hablando en cuanto al amor? Cuando llegamos al capítulo 13, en el versículo 1, se habla de muchos dones. Pero dice claramente que si no tenemos amor, nada somos. Venimos a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Es decir, somos simplemente como dos platillos o dos platos que hacen bulla. Pero nada más, porque sin amor no tenemos nada. Entonces, ¿qué tan esencial es el amor? Versículo 4 dice lo siguiente: el amor es sufrido. ¿Quién te dijo a ti que el ministerio no se sufre? En el ministerio hay que derramar lágrimas. Yo las he derramado porque el ministerio no es fácil. Derrama tus almas, porque eso es de hombres. El hombre, el ministro de Dios, la mujer de Dios debe llorar. ¿Por qué? Porque el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no se jacta, el amor no se envanece, no se hincha, no se infla. El ego no se infla con ese amor. No hace nada indebido. ¿Por qué? Porque sigue las estrategias claves y dirigidas por Dios. ¿Qué más? Dice: no busca lo suyo. Aquí el punto no es cuánto los hermanos hacen por mí, o cuánto me llenan a mí el bolsillo, o cuántos ellos se preocupan de mi sustento. El énfasis es que mi corazón se derrama delante de Dios, porque la iglesia produzca el fruto que Dios quiere, porque a quien servimos es al Señor. Entonces, amados hermanos, ¿qué más es el amor? No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Dice: lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es el carácter de Cristo. Tú podrías decir, como mencioné alguna prédica, dice: Cristo es sufrido, Cristo es benigno, y ponle a todos los puntos de este versículo: Cristo, 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 Cristo. Y si tú no dependes de Cristo, no podrás vivir a Cristo, mostrar a Cristo en la medida que Él va produciendo tu vida en ti. No te estoy diciendo, el mensaje no es que seas perfecto, porque hasta que lleguemos al día de nuestra muerte, si Dios no nos arrebata, la naturaleza pecaminosa tendrá peso sobre nosotros y pecaremos. Pero las veces que dependemos del Señor, se manifestará de una manera gloriosa, ¿qué cosa? El carácter de Cristo. Entonces, el amor es fundamental. El amor es completamente fundamental en el ministerio. Entonces, avanzando un poco más, nos llama a arrepentirse, y luego luego el Señor dice que nos volvamos, dice: arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré por ti, te quitaré tu candelabro en su lugar, y si no te hubieras arrepentido. ¿Cuáles son las primeras obras? Gálatas 5:6 es una forma de explicar. Ya vamos avanzando ya al final. Un poquito de paciencia nada más y llegamos al final. 5:6 dice, porque, estoy en Gálatas 5:6. Dice la Escritura: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ¿cómo dice allí? Sino la fe que obra por el amor. La fe es la que empuja la obra. Pero ¿cuál es el combustible de esa obra? Dice, el amor. ¿Quieres la gasolina? ¿Quieres la benzina para vivir por fe en la obra de Dios? Busca el amor. El amor ya ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo, pero deja que ese amor produzca el fruto. Deja que el fruto se emane en amor, en gozo, en paz, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú tendrás todo para manejar el ministerio con cautela continua,
no perder a las ovejas, rescatar a los perdidos, rescatar a los errados, y aún quizás Dios te dé la bendición de ganar un falso maestro. Ese es el mensaje de hoy. Eso es algo. Entonces, miren, vayamos un poco más adelante. Entonces, el Señor dice claramente que ¿qué sentido tiene, amados hermanos, que un candelabro, una iglesia esté en un lugar si la iglesia no está encendida? Si la iglesia se está apagando, si la iglesia no tiene comunión con Dios, el Señor dice, si tú no haces caso, voy a apagar el candelabro. Eso es lo que está diciendo claramente. Entonces, al llamarnos al arrepentimiento, dice, recuerda que vendré pronto, quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esto pasó con la iglesia de Éfeso. El candelabro fue quitado de Éfeso, aunque esa iglesia por 30 años fue conocida como una iglesia de amor. Así testifica el libro de Efesios cuando dice que lo que prevalecía en ellos era el amor. Entonces, ese es el punto central. No debemos dejar que el candelabro se apague. Recuerda quién se pasea en medio del candelabro, en medio de las 7 iglesias. Es aquel que quiere encender. El Señor es quien quiere encender la iglesia. Entonces, viene la parte importante. Dice, recuerda, dice, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. ¿No? Y luego al llegar al versículo 6 dice, pero tengo esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Eso es algo positivo. Ellos aborrecían las obras, no la doctrina. Aquí no habla de la doctrina, habla de las obras de los nicolaitas. Según algunas investigaciones, se entiende que los nicolaitas, aunque no está claro, parece ser que los nicolaitas eran una secta mística. Que ellos, como tenían un alto conocimiento, entonces ellos se creían que eran la jerarquía en la iglesia y que ellos estaban por encima de los demás. Por eso la palabra nicolaita significa conquistador del pueblo, conquistador de los laicos. Es decir, el clero está por encima de los laicos. Eso es exactamente lo que ha pasado antes, cuando la era papal puso su jerarquía sobre el resto del pueblo, y hoy está pasando exactamente lo mismo con la iglesia evangélica. Ministerios, movimientos apostólicos y un sinnúmero de iglesias donde los hombres supuestamente de Dios están arriba. No, ellos tienen toda la autoridad y el resto está abajo, y ellos solamente están llamados a sujetarse y hacer exactamente lo que ellos hacen. Un día me impactó al entrar en una iglesia en Quito. Me quedé pasmado. En esa iglesia, el predicador estaba allí en el púlpito, y mientras predicaba este predicador, y lanzaba una palabra supuestamente de rema o de revelación, y la gente automáticamente se levantaba de los puestos y venía a poner ofrendas. Y por cada rema o cada revelación que supuestamente él mandaba, más ofrendas y más ofrendas y más dinero y más. La iglesia tiene plata, claro que tiene plata. Pero ¿cómo la estamos administrando? ¿Quién se está beneficiando de todo eso? Es grave lo que pasa en las iglesias. Entonces, vamos a vencer. Si tú eres un ministro de Dios y estás escuchando, te estoy dando una solución. Levanta la cabeza. ¿Crees tú que tienes la capacidad en el Señor para sacar adelante la iglesia? Sácala. No des un paso atrás. No sueltes el ministerio. Solo vuélvete a Dios y piensa que aquel que sostiene las estrellas te sostiene a ti. Entonces, vamos a la última parte. La última parte menciona, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Esto es la parte más, para mí, la más importante de la prédica, con la cual vamos a concluir en este día. ¿Quiénes van a oír este mensaje? Dice, el que tiene oídos para oír. Dios te ha dado una vida espiritual. Tú eres creyente. Conéctate con Él y Él va a abrir tus oídos. Tú vas a escuchar este mensaje, porque el mensaje es un llamado, no que te sientas mal. Si eres mensajero,
si eres el ángel de la iglesia, si eres un creyente en la iglesia, vamos, yo te invito, vamos a vencer. Vamos a vencer. El Señor ha abierto en este instante tus oídos para que venzas. El mensaje es para que tú te levantes. Entonces dice al que venciere. No, el mensaje no es a la iglesia, sino dice plural, a las iglesias. Las iglesias tienen muchas cosas que deberán ir reconociendo. Y si tú eres o estás en una iglesia donde has perdido el primer amor, vamos, enchúflate con el Señor porque la fiesta empieza. Entonces, ¿qué nos promete el Señor? Al que venciere, dice, le daré del árbol de la vida. ¿Recuerdas tú el árbol de la vida en el huerto? Génesis 2. ¿Recuerdas tú el árbol el árbol de la vida en el Génesis 3 donde se perdió? Donde el hombre por su ruina ya no tuvo acceso al árbol de la vida. Yo quiero hablarte de él. El árbol de la vida, para que entiendas el árbol de la vida, tienes que pensar en 3 árboles. Yo te voy a presentar los 3 árboles en esta mañana. El primer árbol se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tú lo sabes, tú has leído en las escrituras. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol es el árbol que llevó a la ruina al hombre, al pecado y a la independencia de Dios, a la separación de Dios y a la larga a la idolatría. Ese es el árbol del conocimiento del bien y el mal. También quiero hablarte en esta mañana del árbol de la redención. Para mí este árbol es el árbol clave. El árbol, no, recuerda, el árbol de la redención. Para que entiendas esto, yo te invito a ir ahora al libro de Hechos. Vamos a ir al libro de Hechos. ¿Sí? Ok. A ver. Espérate un segundo. Vamos aquí. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 39. Y aquí es donde vamos a ver el árbol de la redención. Hechos capítulo 10. A ver. 10:39. Ok. Mira lo que dice aquí la escritura. Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Escuche esto. A quien mataron colgándole en un madero. La palabra madero es la palabra xilón en griego, que significa árbol. Bien, vamos a otro pasaje importante. El 5:30 de ahí mismo de Hechos. Mira lo que dice 5:30 en Hechos capítulo 5 versículo 30. Dice, y el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero, colgándole de un árbol. Este es el árbol de la redención. Así dice xilón en griego. Y por último, vale la pena también, digamos, Primera de Pedro. En Primera de Pedro, vamos a ver, Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Dice la escritura. Ok. Oh, me fui a Santiago. Ok. Primera de Pedro 2:24. Dice la escritura, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. De nuevo la palabra árbol. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis vosotros sanados. Este es el árbol de la redención. Tú te estás preguntando, ¿cuál es este árbol? El árbol de la redención es la cruz. En la cruz, aquel que tiene la vida eterna fue muerto y murió por nosotros para al resucitar darnos la vida. Ese árbol de vida ahora vive en ti y de él en comunión puedes alimentarte. Y entonces, a la larga, en capítulo en donde estamos predicando, Apocalipsis 2:7 nos promete que también en el paraíso comeremos del árbol de la vida. Ya vamos a explicar esto. La palabra árbol de la vida en Génesis es un genitivo de causa. Si es que tú sabes algo de gramática, es un genitivo de causa. Quiere decir que es un árbol que da vida
y continúa dando vida. O sea que tú todos los días puedes comer y alimentarte por medio de la fe en el Señor Jesucristo, comer de su verdad, comer de su palabra, comer de su espíritu, pero también toda la eternidad tendrás que comer con Él, comer de Cristo. ¿Qué es esto de comer? Cuando dice la Escritura, dice aquí, te daré de comer del árbol de la vida. Eso me recuerda a Apocalipsis 1:20, donde dice, he aquí llamo a la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Habla de cenar. Está hablando de comer, es decir, está hablando de intimidad. Cuando los judíos se reunían alrededor de la mesa, había comida, pero sobre todo había intimidad. Entonces tu intimidad con el Señor empieza desde el día que naces de nuevo, continúa cada día, día y día y día, mientras Él produce el carácter y la vida de Cristo en ti, y en la eternidad continuará esa intimidad, porque en el cielo no seremos independientes. Aunque tengamos cuerpos glorificados, deberemos seguir dependiendo estrictamente ¿de qué? De todas las cosas a las cuales Dios nos llame a hacer. No podemos soltarnos de Cristo. Te sueltas de Cristo, creyente, y tu vida es un fracaso. Hombre de Dios, sueltas el ministerio en tus propias manos, o vas a los consejos de otros, o copias formas de ministerio que se pueden hacer y no buscas con insistencia la voluntad del Señor, todo fracasará, como muchas iglesias han fracasado. El Señor dice, yo te daré de comer del árbol de la vida. ¿Dónde es ese árbol de la vida? En medio del paraíso. ¿Qué es el paraíso? Recuerda igual el paraíso de Génesis 2. Recuerda también el cierre del acceso al paraíso en Génesis 3. Y el paraíso en la tierra desapareció. Desapareció el paraíso. Ahora, si el paraíso desapareció, entonces debemos meditar también sobre el Lucas capítulo 23, versículo 43. Mira lo que pasa allí. Lucas capítulo 23, versículo 43. Dice la Escritura en el 43, entonces Jesús le dijo, de cierto digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este paraíso se volvió a instaurar. ¿En dónde? En el tercer cielo. ¿Cuándo? Cuando el Señor prometió al ladrón que le llevaría al paraíso. El paraíso no es algo mitológico ni griego. Algunos dicen que el paraíso está debajo de la tierra. Eso es algo absurdo, tonto e infantil. Porque donde Dios no está, ¿cómo puede ser eso paraíso? El paraíso está arriba, Él lo instauró, fue al paraíso el Señor, y el paraíso es real y está comprobado de que ese paraíso existe arriba. Y usted me dice, pero ¿cómo este predicador se atreve a decir eso? Pues sí, mira lo que dice la Escritura en 2 de Corintios, cuando Pablo testifica en visión de haber subido al paraíso, donde vio visiones de Dios. Entonces el paraíso existe. Y ese paraíso, aquí en Apocalipsis capítulo 2, se vuelve a prometer que nosotros estaremos en ese paraíso. Entonces, en el capítulo 22 se vuelve a instaurar el paraíso, porque el paraíso será toda la tierra donde la ciudad celestial descenderá y de nuevo habrá sido instaurado el paraíso. Repito, porque donde Dios está, allí está el paraíso. Ese es el mensaje de hoy. Medita en todo lo que se te ha dicho esta mañana. Yo deseo desde el fondo de mi corazón que todas las cosas se hagan conforme a la dirección de Dios. Yo oro al Señor que tu intimidad con Dios sea tal que Dios pueda ver florecer a la iglesia. Y no estoy refiriéndome a X congregación, sino al cuerpo de Cristo, a la novia de Cristo, que es lo que Él espera que esté lista. Porque he aquí vengo pronto, dice el Señor. Por tanto, levanta tus manos en esta mañana y di Maranata. Ven, Señor Jesús.
Alabado sea tu nombre. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y que el gozo y la paz del Señor y la fuerza y el poder del Espíritu Santo bendiga tu vida y tu ministerio. Amén.